Antoni Gaudí Cornet fue un arquitecto catalán conocido por ser uno de los máximos representantes del modernismo catalán. Estudió el oficio de la forja del hierro, la carpintería y modelado de yeso, oficios que poco después fueron empleados en la mayoría de sus obras arquitectónicas. Las obras de Gaudí han trascendido a lo largo de la historia, fruto de su gran capacidad de observación y apasionado interés por la naturaleza. Comprende en ella la infinidad de formas estructurales que se podían emplear en la arquitectura, apreciando cómo éstas trabajan buscando soluciones funcionales y útiles sometidas a la inexorable ley de gravedad. Observa cómo muchas de las estructuras de la naturaleza se componen de materiales fibrosos, que desde el punto de vista geométrico se traducen en líneas rectas y superficies curvas en el espacio, que dan paso a la denominada geometría reglada, formada por un conjunto indefinido de líneas rectas llamadas generatrices que se deslizan sobre otras líneas rectas o curvas llamadas directrices. Gaudí aprovecha estas superficies regladas pues comprende que son mucho más comunes en la naturaleza que los sólidos puros empleados en la historia de la arquitectura. El Palacio Güell se encuentra localizado en la calle Nou de la Rambla de Barcelona, España. El Palacio Urbano fue encargado a Gaudí en el año de 1885 por Eusebi Güell, cuando el arquitecto catalán solo tenía 34 años de edad. Fue su primera obra importante, siendo los edificios que ya había construido de menor importancia social que la residencia. Eusebi Güell formaba parte de la burguesía de la Cataluña industrial de la segunda mitad del siglo XIX. El edificio empieza a construirse para el año de 1886, se inaugura en el año de 1888 y se termina de construir en el año de 1890. ¿Por qué es considerado uno de los edificios más importantes de Gaudí? El Palacio Güell se caracteriza por contener toda la esencia de las obras posteriores de Gaudí. El edificio se ordena alrededor de un espacio central el cual adquiere un protagonismo compositivo y asume las funciones propias del patio central de tradición mediterránea, mostrando la fuerte influencia oriental que tuvo Gaudí entre los años de 1883 a 1888. Los niveles inferiores se diseñan como espacios de uso público donde se ubican las caballerizas, los locales de comercio y la zona administrativa del señor Güell. Los niveles superiores son de carácter residencial y privado de la familia, que inicia desde el espacio central de 80 metros cuadrados, desde la planta noble, el cual muestra una marcada directriz vertical con una altura total de 20 metros. La estructura portante del palacio impone de muros perimetrales de piedra natural con aberturas en la planta baja, salvadas por arcos de directriz catenaria, y paredes medianeras de fábrica de ladrillos, sobre los cuales descansan los diferentes forjados del edificio. El resto de la estructura vertical del palacio se compone de muros de carga de fábrica de ladrillo, pilares de piedra y ladrillo y los elementos a flexión como las vigas y viguetas metálicas. La estructura está directamente relacionada con los usos de cada nivel, motivo por el cual la concepción estructural al interior del edificio se vuelve más compleja de lo que parece. Las tres plantas inferiores, sótano, planta baja y entresuelo, se resuelven por medio de pilares, arcos, bóvedas de ladrillo y vigas metálicas. En los niveles superiores se soluciona la estructura por medio de muros de carga que se disponen de forma paralela a la fachada principal, combinados con la estructura de soporte del espacio central que empieza desde la planta noble y cierra con la cúpula en forma de paraboloide elíptica sobre la cual descansa la aguja. Realicemos un recorrido por el edificio resaltando los detalles más significativos. Comenzando por el nivel de sótano cuyo uso son las caballerizas del palacio, se concibe la estructura por medio de grandes pilares fungiformes de ladrillo, macizos y rígidos de sección cuadrada y circular de aproximadamente 80 centímetros de diámetro, salvando luces entre 2 y 3 metros que culminan en la perfección geométrica de las bóvedas parabólicas de ladrillo. Las bóvedas y arcos que conforman el techo del sótano fueron construidos bajo la técnica de las bóvedas tabicadas, siendo una tradición constructiva catalana implementada por Gaudí en sus diferentes obras, las cuales suelen realizarse con una primera hoja o sencillo de arcilla tomada con yeso rápido y la segunda de ladrillo mediano con mortero de cal o cemento lento. Para la conexión entre el sótano y la planta baja de acceso se genera una rampa en espiral alrededor de uno de los pilares circulares. Este elemento se resuelve por medio de una geometría helicoidal propia de la geometría reglada. En esta planta de sótano podemos encontrar varias características constructivas de gran singularidad.
Entre ellas se comprueba como sobre los dos pilares más próximos entre sí, en la crujía adyacente a la calle, no descansa ningún elemento estructural de los pisos superiores, sino que se limitan a soportar el techo que descansa sobre ellos. Por otro lado, se cuestiona cómo la gran rigidez que maneja Gaudí en este nivel parece excesiva si se compara con las columnas de los pisos superiores, ya que entre una y otra los esfuerzos y cargas no presentan una gran alteración para justificar la diferencia estructural. La planta baja se destina al acceso principal, las cocheras y el antiguo almacén. Este ingreso se da por medio de dos grandes espacios perpendiculares a la fachada, marcados por los dos arcos parabólicos. En el vestíbulo se encuentra la escalera principal de un solo tramo que, a excepción de los demás palacios, esta no conduce al salón principal sino al centro administrativo. Una de las características constructivas que más llama la atención en la planta baja es la construcción del zaguán, el cual fue modificado por Gaudí en plena obra como resultado de las molestas columnas que bloqueaban el descenso de los carruajes, las cuales participaban en el descenso de cargas de los muros macizos de los niveles superiores, motivo por el cual Gaudí decide realizar un muro con un arco plano embebido en él, que transmite todas las fuerzas inclinadas que no se tenían previstas. Para evitar que la componente horizontal sea mayor, el diseño de las dovelas busca la mínima inclinación y se adiciona un tirante metálico. Sin embargo, se ha demostrado la ineficiencia del tirante debido a la falta de anclaje, lo que ha producido un descenso de la clave provocando grietas en el muro. Este nivel de acceso se compone de un entrepiso donde se disponen las oficinas y locales propios del señor Güell, motivo por el cual se resuelve la estructura de las dos plantas por medio de pilares en piedra y vigas metálicas, garantizando la flexibilidad de los espacios. Analizando la relación estructural entre la planta baja y el entrepiso, se puede observar la falta de correspondencia entre los ejes de las columnas. Dos de los pilares del entresuelo no coinciden con la planta baja y se apoya directamente sobre una jacina. En este caso se puede observar cómo Gaudí en este nivel y en otras zonas del palacio realiza una estructura arboriforme o en Y, sistema que se basa en la transmisión vertical de cargas, las cuales llegan a un punto de unión y descienden en un solo elemento estructural hasta llegar al suelo. Una vez se asciende por las escaleras de honor, en la planta noble se disponen espacios como la antesala, el salón de pasos perdidos, la sala de visitas y el gran salón central. El vestíbulo y la sala de visitas adoptan un gran valor gracias a la galería compuesta por arcos en forma de parábola. En el caso del salón de pasos perdidos, la galería está compuesta por tres columnas agrupadas en una base común que permite incorporar el espacio de la luminosa tribuna de la fachada principal a la sala. Por otro lado, la cubierta de estos tres espacios se caracteriza por ser artesanados de madera de roble, con ornamentos de hierro forjado revestidos de pan de oro, el cual cumple funciones ornamentales y estructurales. Estas tres plantas superiores dedicadas al uso doméstico permiten generar una solución estructural de muros de carga. Por medio de las paredes paralelas a la fachada y las paredes de traba se organizan mediante jacinas metálicas todo el sistema estructural de apoyo de la cúpula, cuyas dificultades se acentúan por el hecho de tener sus dimensiones menores a las del gran salón. Esta disposición a su vez permite generar un pasillo alrededor de ese espacio central que da acceso a las habitaciones, y la cual es soportada por medio de unas ménsulas de gran tamaño que utiliza Gaudí debido al desplazamiento de los ejes estructurales. Una de las preocupaciones más importantes que tuvo Gaudí a la hora de diseñar el palacio era la comodidad de la familia Güell. Esto no solo se vio reflejado en el sistema de ventilación que da lugar a elementos tan extraordinarios como las chimeneas en la azotea, sino también en el forjado de madera que compone el techo de los dormitorios, el cual separa de forma acústica los espacios superiores de la servidumbre. El desván es una planta empleada para las tareas de la casa. Allí se ubican espacios de servicios. La planta se desarrolla alrededor del espacio central. Los muros internos que lo rodean se componen de ventanales de arcos parabólicos que permiten la visual al salón central de la planta noble. Uno de los elementos constructivos más valorados que realizó Gaudí en el Palacio Güell son las escaleras colgadas de servicio, siendo las únicas que recogen todos los niveles desde la planta baja hasta el desván. Las escaleras se encuentran colgadas. Los peldaños quedan empotrados a los muros, pero queda colgado el centro desde las ancas del tramo más alto. Uno de los espacios más atractivos diseñados por Gaudí en el Palacio Güell es la azotea, en la cual se encuentran cerca de 20 chimeneas de ventilación y humo,
y 4 lunetos que dan escolta a la gran aguja que cubre el espacio central del palacio. La azotea está compuesta por 4 niveles. El primer nivel de mayor superficie contiene 14 chimeneas, los 4 lunetos y la aguja del espacio central. El segundo nivel se delimita por barandas de hierro forjado sobre la fachada posterior. El tercer nivel responde a la caja de escaleras y el cuarto nivel está situado sobre la caja de órgano, por medio del cual se accede al interior de la aguja por una pasarela. El sistema constructivo de la cubierta está compuesto por un envigado metálico y forjado a base de revoltón cerámico relleno de cascote de racilla y mortero de cal, sobre las que se extiende un tablero tabicado formado por 4 hojas o hiladas de racilla. La primera a rompejuntas tomadas con yeso, las 2 hojas siguientes puestas en diagonal y el embaldosado superior se apareja en espiga. En el piso inferior se crean unos lucernarios frente a los lunetos, los cuales sirven como sistemas de ventilación de la planta situada bajo la cubierta. Estos elementos presentan una inclinación considerada que interrumpe las ondulaciones que se aprecian frente a los lunetos. Gaudí diseña 20 chimeneas en la azotea del Palacio Güell. Cada una de ellas expone una amplia variedad de formas y texturas que hacen de cada una un diseño único. A nivel constructivo, 11 chimeneas cuentan con las bases y troncos hechos de ladrillo macizo aparejado en soga y el sombrerete con racilla común doble. Otras 3 son de fábrica de ladrillo macizo de tabiquería. Las chimeneas se componen de 3 elementos: base, tronco y sombrerete. 5 de las chimeneas tienen el mismo material en todos los elementos, entre los cuales se encuentra el azulejo fragmentado en la técnica trencadiza. En otras chimeneas, el azulejo y el mortero de cal se alternan en los 3 elementos. Las 3 partes que componen las chimeneas tienen gran variedad de formas. Las bases más frecuentes son las del volumen tronco piramidal de base cuadrada en 12 de los casos. Otras tienen forma de pirámide escalonada, las de las fachadas, tronco piramidal de base rectangular o de figura mixta, prismático piramidal o cilíndrico cónica. La aguja del palacio está compuesta por la cúpula, la linterna y la velera para rayos. Su revestimiento está hecho de pequeños fragmentos de piedra arenisca vidriada, cuyas propiedades naturales no permiten la absorción de agua, protegiendo la estructura de humedades y posibles filtraciones al espacio central. La cúpula está formada por una estructura de 4 anillos concéntricos superpuestos que forman un perfil escalonado en el exterior, y en el interior se define una figura de revolución de generatriz parabólica. El anillo inferior se asienta en una circunferencia formada por la unión de los arcos parabólicos mediante pechinas, y sobre el anillo superior se apoya el casquete esférico que dispone de un óculo cenital, el cual deja pasar la luz que proviene de la linterna. Los anillos escalonados exteriores hacen la función de contrafuerte de las cargas que transmite el casquete esférico superior. Los arcos parabólicos se construyeron de piedra caliza pulimentada del Garraf, y las pechinas se construyeron con ladrillo macizo tipo soga, el cual al aumentar la altura se cambia a un aparejo tipo tizón que facilita la construcción de la curva. En la parte posterior de los arcos parabólicos y tangente a ellos, inician otros arcos de ladrillo de forma escalonada cuyas impostas se apoyan sobre las diagonales del cuadrado de la base de la cúpula. Estas sobresalen en la azotea y forman los 4 lunetos que escoltan la aguja y permiten el ingreso de la luz al espacio central. La linterna ocupa la parte media de la aguja y adquiere una forma de cono recto de planta circular. Esta se apoya sobre el último anillo de la cúpula. La linterna está compuesta por 8 ventanas de perfil parabólico. Más arriba, hacia el vértice del cono, aparecen 12 aberturas romboidales que ayudan a la ventilación y equilibrio térmico del interior del elemento para prevenir la contracción o dilatación de la estructura. Los muros de la linterna están construidos y su espesor es de 4 gruesos de racilla y 3 gruesos al final del elemento. La aguja concluye con la veleta para rayos. Su estructura inferior es de madera compuesta por un tronco de cono y el otro sobre el cual se ancla y soporta el eje principal de la veleta. El cono inferior está embebido en la estructura de la linterna y el cono superior sobresale de la estructura y sirve de apoyo para la esfera que funciona como pararrayos. Por último, aparece la veleta formada por una figura zoomorfa y un pandero circular como contrapeso. La fachada principal del Palacio Güell se construye con piedra calcánea de Garraf y se divide en 3 niveles.
Uno de los principales atributos que diseña Gaudí son los grandes arcos paraboloides con puertas de hierro forjado que dan acceso al palacio. De igual manera, se valora la gran tribuna que se encuentra en el segundo nivel, donde se encuentran las principales salas sociales. La fachada posterior del palacio, que da al patio de manzana, se caracteriza por su división en dos niveles. En esta fachada, Gaudí la destaca con la construcción de la tribuna de persianas de librillo de madera. Todo el análisis arquitectónico y constructivo del Palacio Güell ha permitido entender la infinidad de decisiones tomadas en la obra que permiten conocer esa manera particular de proyectar y de construir de Gaudí. El edificio se considera el campo experimental o el esqueleto de una arquitectura que se propone como punto de partida de toda la obra de Gaudí. El Palacio Güell se vuelve ejemplo de cómo la concepción estructural se desarrolla en función al uso de todos los espacios del edificio, lo que genera como resultado una diversidad en las soluciones estructurales. Muchas de las soluciones constructivas van contra la lógica de un buen comportamiento estructural. Esto permite concluir y evidenciar los diferentes cambios imprevistos que realizó Gaudí durante la obra. Esto trajo como consecuencia que Gaudí realizara diferentes soluciones estructurales que resultaban más complejas que las anteriores. En conclusión, el Palacio Güell es sin duda uno de los edificios más singulares y representativos en toda la obra de Antoni Gaudí i Cornet, el cual seguirá en estudios.